Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que en vida han conocido a 5 James Bonds de entre los 8 totales, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre El satánico Doctor No de Terrence Young. Bienvenidos una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Seffing, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comenzar con un ciclo dedicado a las películas del agente 007, James Bond. Creo que hoy hace falta una introducción al personaje, una introducción a quién lo escribió, quién lo ideó, cómo, cuándo y dónde. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más breve posible. El personaje de 007, James Bond, lleva este número, este código de 007, puesto que es su número de identificación de agente secreto que trabaja para el servicio de espionaje británico, específicamente en la agencia MI6. Él pertenece a un cuerpo de élite, a un grupo de élite que son los agentes 00, los que comienzan con 00. Su código puede ser 002, 007, 009, y son agentes especiales que se dedican básicamente al asesinato. Es decir, son agentes que tienen licencia para matar y se dedican a eliminar sujetos y personas indeseables. Este personaje surgió en 1952 cuando se publicó la novela Casino Royale. Esta novela escrita por el británico Ian Fleming. Ian Fleming participó en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una participación bastante importante en la Segunda Guerra Mundial, trabajando para la naval de británica. Él fue reclutado, él comenzó pues desde abajo, pero llegó al punto de ser comandante teniente para el servicio de inteligencia naval de la Gran Bretaña. Y pues él tuvo una carrera bastante a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, incluso un poquito más allá de la Segunda Guerra Mundial, en el ejército británico y específicamente en el servicio de inteligencia, es decir, en el espionaje. Entonces, dado esta carrera de Ian Fleming como espía en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, después él venía de una familia muy adinerada. Es decir, Ian Fleming, él venía de una familia con dinero, no tenía mayor problema para subsistir. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, él todavía trabajó un poquito para el ejército británico, pero después se dedicó al periodismo y pasó varios años trabajando como periodista. Después de la Segunda Guerra Mundial, él se construyó una casa en Jamaica llamada GoldenEye, una casa grande. GoldenEye después pasaría a ser el nombre de una de las películas de 007. Y
y es el nombre de la casa de Ian Fleming en Jamaica, donde comenzó a escribir novelas de un espía británico llamado James Bond. James Bond obtuvo su nombre de un ornitólogo estadounidense, especialista en aves, que le gustó mucho el nombre a Ian Fleming porque dice que le sonó como a una persona, como un nombre muy anónimo, un nombre, eh, por decirlo en términos vulgares, un nombre muy X, es decir, que no le sonaba a una persona llamativa, una persona que llamara la atención, sino más bien le pareció un nombre de bajo perfil y hasta le escribió una carta a este ornitólogo eh, estadounidense y le pidió permiso para ponerle el nombre James Bond a su personaje. Este personaje pues es un espía, un agente con licencia para matar, como les mencionaba, y la primera novela que Ian Fleming escribió sobre este personaje se llama Casino Royale. Esta novela fue un éxito de ventas. Ian Fleming empezó a escribir más y más novelas de El Agente 007 y tuvo muchísimo éxito de ventas. Escribió una novela que se llama Desde Rusia con Amor, From Russia with Love, la cual fue mencionada por el presidente John F. Kennedy, fue mencionada como una de sus novelas favoritas. Entonces, esto multiplicó las ventas de las novelas de 007 en Estados Unidos. Y después de From Russia with Love, escribió esta novela llamada Doctor No, que es la película de la que vamos a hablar hoy. Yo leí la novela de Doctor No, curiosamente fue la primera novela que yo leí del agente 007 escrita por Ian Fleming, a pesar de que no es la primera que él escribió. La primera fue Casino Royale en el 1952 y Casino Royale fue la primera adaptación que tuvo el agente 007, solo que esto fue para un programa de televisión en Estados Unidos que se llamaba Clímax y cada semana presentaban una nueva historia del género negro, por así decirlo, ¿no? Del género de espías, de detectives, policíaco, el género de novela negra. Y en uno de estos capítulos de Clímax adaptaron la novela de Casino Royale en 1954, 2 años después de que comenzó este fenómeno literario de 007. Sin embargo, la novela de Doctor No fue adaptada al cine hasta el año 1962. Es decir, pasaron 10 años de este fenómeno literario eh, que fue, para que llegara a la pantalla grande. Los derechos de esta novela fueron adquiridos por Harry Saltzman, un productor hollywoodense que estaba buscando pues el financiamiento básicamente y se unió con otro productor llamado Albert R. Broccoli. Juntos obtuvieron el financiamiento por parte del estudio United Artists y fundaron la empresa Eon Productions, que quiere decir Everything or Nothing, todo o nada. La productora de Harry Saltzman y Albert Broccoli. Finalmente, después de varias películas de 007, Harry Saltzman terminaría vendiéndole su parte de los derechos de explotación de estas películas a la empresa a la empresa que fundó con Albert Broccoli. Y no a la empresa Eon Productions, porque esa es la empresa que se encarga de producir las películas, sino se la vendió a Danjak o Danjak, la verdad no sé cómo se pronuncie este nombre tan raro que tiene esta empresa, Danjak o Danjak, y le vendió Harry Saltzman sus derechos a la empresa. Entonces Albert Broccoli fue después, en los años 70, 80, el que
el que se encargó de llevar a cabo este imperio de películas de 007. La primera película, Doctor No, costó $1 millón. Y es una película pues que está bastante bien llevada a la pantalla por Terence Young. Terence Young, que fue un director británico que terminaría dirigiendo varias de las películas de 007. Es decir, él dirigió la primera, que fue Doctor No, y dirigió la segunda, From Russia with Love, de la cual ya hablaremos. Eh, entonces, pues la película Doctor No fue un hit, fue un éxito de taquilla inmediato. Esto en muy buena medida fue gracias a la dirección de Terence Young, pero también gracias al actor que consiguieron, el actor al que encontraron un escocés llamado Sean Connery, que todos conocemos, en paz descanse, que hizo una interpretación soberbia, una interpretación que saltó del libro a la pantalla, a mi parecer no tan fielmente. Yo, cuando lleguemos a la primera película no estelarizada por Sean Connery, yo diré que me gusta mucho la interpretación de un australiano, un modelo australiano llamado George Lazenby o Lazenby. Me gusta mucho porque siento que salta mucho mejor de la página a la pantalla, la manera en que George Lazenby interpreta al personaje de una manera un poco más anónima. Sean Connery es grandilocuente, no me remite tanto a las novelas de 07, donde es un personaje que más bien pasa desapercibido, pero estoy consciente de que se trata de una adaptación cinematográfica. Entonces se necesitaba de algo más, algo extra. Se necesitaba de un personaje más grande que la vida para la pantalla grande. Se necesitaba de un personaje, un actor que le diera vida de una manera, como ya lo mencioné, grandilocuente, de una manera exacerbada. Y Sean Connery lo hace de manera soberbia, impresionante. La primera vez que lo vemos decir su nombre, ¿no? El clásico James, el clásico que le preguntan su nombre y él contesta Bond, James Bond. Él lo enuncia estas palabras por primera vez en esta película, en el primer acto de la película, una de las primeras escenas, y desde ese momento el público quedó cautivado. También tenemos la presencia de Úrsula Andress, que es la primera actriz a la que se volvió icónica su interpretación por este fenómeno al que le llaman las Bond Girls, las mujeres Bond, estas chicas que son peligrosas, que son sensuales, que son mujeres fatales. La película también nos introduce al personaje de M, este personaje que es el jefe de James Bond, que es el jefe de MI6, el que coordina a los agentes 00, y este personaje sería interpretado por el actor Bernard Lee durante muchas películas de 007, desde 1962 hasta mediados de los años 80. Bernard Lee y Sean Connery al comienzo hicieron una química impresionante desde la primera secuencia que tienen juntos, en la cual le quita su arma, le dice, dame esta pistola, una Beretta, y te doy tu Walter PPK, que es la pistola que se volvió emblemática. Muchas cosas emblemáticas hay. En lo que todavía no llegó a la pantalla fue la interpretación de Q, este personaje que es cuyo nombre es el mayor Boothroyd, pero que es conocido con el código de Q porque pertenece a lo que le llaman la rama Q, que es la que se encarga de la tecnología. Este personaje sería interpretado más adelante de manera icónica también por otro actor.
llamado Desmond Llewellyn, que también durante décadas interpretaría a Q. Sin embargo, en Doctor No aún todavía no llega. Pero bueno, estos son los elementos esenciales. La película es básicamente pues una novela, a mí me parece más como una película de detectives que de espionaje, hasta que llega el tercer acto. Cuando llega el tercer acto y conocemos al Doctor No, el personaje que le da nombre a la novela y a la película, que es que tiene herencia, tiene ascendencia china y alemana. Es un personaje impecablemente llevado a la pantalla. Que también es un personaje muy caricaturesco, al igual que Sean Connery. Es un personaje más grande que la vida, es un personaje que se adueña de la pantalla, el Doctor No. Y no solo eso, sino también el diseño de producción, su guarida. Doctor No pertenece a una organización llamada Spectre, que es como una manera oculta de referirse a SMERSH, que era esta organización soviética de espionaje internacional, pero Ian Fleming pues quiso no meterse tanto en ondas políticas, y por eso creó a esta organización Spectre, y Doctor No trabaja para Spectre. Le voy a ceder la palabra a mi amigo y compañero Paquito Rodríguez, porque ya me extendí mucho en la presentación de la película, y reservaré mis comentarios, otros comentarios para mi segunda participación. ¿Tú cómo viviste la película de Doctor No y en general la franquicia de 007, Paquito? Hola Fernando, espero que no se les meta mucho el ruido del ventilador que me acabo de conectar. ¡Qué calor está haciendo! Pero como yo estoy aquí en Sonora, debería de estar acostumbrado. Hola Fernando, pues con respecto a esta saga de películas, pues fíjate que yo ya no recuerdo cuál fue la primer película que vi de James Bond. Lo que sí sé es que cuando el Bond de mi infancia era Roger Moore, Timothy Dalton, nos tocó ese cambio. Para mí, el bueno siempre ha sido Sean Connery. Ese es el rostro que mi mente toma como default para el personaje. Su personalidad, su temperamento. En función de Sean Connery, yo voy a medir a los nuevos James Bond. Es verdad que el personaje ha tenido que cambiar, ha tenido que adaptarse a los tiempos que transcurren, y no solo en lo tecnológico o en lo geopolítico. De ser un espía de la Guerra Fría, ahora se ha ido convirtiendo en enemigo del terrorismo o cualesquiera que sea la causa que dicta el espíritu de los tiempos que transcurren en el momento en el que hacen las películas, ¿no? Bond ha tenido que cambiar también como hombre, y podemos ir viendo cómo los valores estéticos y morales se han ido transformando y han ido transformando al ideal masculino en el mundo occidental a partir de James Bond. El de Connery es un hombre entre los hombres, un alfa lomo plateado, pelo en pecho. James Bond es un agente duro, fuerte y musculoso, pero no vanidoso y enamorado de sí mismo. Es musculoso varonil, con un poquito de grasa en el músculo. Es un hombre a quien las mujeres se doblegan por su voluntad animal, no por sus capacidades de escuchar. Sean Connery era fisicoculturista y tenía un físico imponente, pero en esos tiempos no se buscaba este musculoso aceitado que vemos hoy en día o que vimos con Arnold Schwarzenegger en sus tiempos. Eran hombres musculosos, pero velludos, toscos, insisto, con un poquito todavía de grasita en su cuerpo,
No buscaban estar todos finitos. Sean Connery de nuevo, James Bond de Connery, doblega a las mujeres con su voluntad animal, no por su capacidad de escucharlas. No duda en abofetear a una mujer y ponerla en su lugar. Le da una nalgada, le hace algún piropo ofensivo, bromea coqueteándole a la secretaria, Moni Penny, una Moni Penny que irá envejeciendo junto con el papel hasta que finalmente le dan una remozada en la última versión. Y hasta en eso se nota, ¿no? Cómo va ido cambiando la percepción de la masculinidad en el James Bond. Bond era, el Bond de Connery era el ideal masculino en los años 60. Fuerte, patriota y mujeriego, un hombre duro, un hombre hosco, a quien nunca veremos enamorado, al que nunca vamos a ver llorando. Hubo que cambiar de actor para ese arco dramático. Se tuvieron que cambiar de actor para sacar al James Bond enamorado. Bueno, no lo hicieron por eso, pero Sean Connery nunca fue el James Bond que le da su corazón a una mujer. En Doctor No nos presentan al personaje por primera vez, como ya nos contó Fernando toda la historia. No contamos el teleteatro de Casino Royale. Ya también se mencionó que hubo una versión grabada para la televisión de Casino Royale, un teleteatro. Y aunque había muchas novelas y cuentos que ya se habían publicado del 007, pues el autor vivía, la información fluía, pero lo cierto es que el personaje nació, realmente nació, cuando por primera vez en pantalla Sean Connery dijo Bond, James Bond. Un cliché que se volvería una obligación de aquí en más. Todos lo dijeron en algún momento, en todas las películas. En ese momento nace el personaje. Es más, yo en algún lugar leí, a lo mejor no es cierto, pero lo leí en algún lugar, que Ian Fleming decidió que James Bond fue y sería escocés por Sean Connery, porque le gustó tanto cómo se veía Connery como Bond, que decidió tomar ese aspecto de la vida del actor e incluírselo en el personaje. Pues las producciones han ido mejorando con el paso del tiempo, la tecnología nos ha ayudado a hacerlo cada vez más visual, más vistoso, pero valorándola en sus tiempos, en su momento y época, la película Doctor No tenía muy buen diseño de producción. Además, otro de los factores que se volverían icónicos a partir de esta película del satánico Doctor No, se llamaba en español, es el de los paisajes exóticos. De aquí en más, James Bond va a viajar siempre a paraísos terrenales y casi siempre van a ser en países subdesarrollados, puede ser Latinoamérica, puede ser cualquier lugar, siempre va a estar en un lugar exótico. Y la mayoría de las veces este lugar va a ser un país del que ya no se llama, el que ya ahora llaman países en desarrollo, pero en ese entonces era el tercer mundo. A veces viaja a los países grandes, pero casi siempre va a pasar en algún momento, pues en Haití, en Jamaica, en América Latina, en Chile, está hasta en el desierto de Atacama. Siempre va a haber algún lugar exótico. Y empezamos en Doctor No, pues es una isla que está en Jamaica. Y pues esto se va a volver también icónico, independientemente de los libros y de los cuentos, las películas lo van a explotar mucho visualmente. La imagen de Connery tomando bebidas alcohólicas y cigarro al lado de la playa en una cabaña perdida ahí en la selva, o flotando a la deriva en una lancha, pero siempre va a estar en un ambiente exótico. La mujer siempre va a ser una mujer diferente, una mujer hermosa de algún lugar
poco común. A veces no, a veces sí será pues una mujer francesa o una mujer alemana, pero siempre está ese aspecto, ¿no? Ese aspecto del exotismo. Porque recordemos pues que Ian Fleming fue un agente del MI6 durante la Segunda Guerra Mundial y en los años 40 todavía existía un fuerte colonialismo, un fuerte colonialismo que permearía en su personaje. Y aun cuando el personaje fue evolucionando con el paso del tiempo, esa idea colonialista conservadora permanece en James Bond. Recordemos que por muy moderno que sea el agente 007, sigue siendo parte de un gobierno monárquico, con un imperio monárquico, que si bien su colonialismo ya no es militar, sigue siendo económico. Incluso su relación con Estados Unidos a través de su amigo Felix Leiter siempre va a mantener esa tensión entre la antigua colonia rebelde y la Inglaterra de hoy. La chica Bond, que es otro elemento icónico del personaje, en esta primera ocasión la encarna una hermosa Úrsula Andress, una actriz suiza, ícono sexual de su época. Y se establece aquí también el cliché de utilizar nombres con doble sentido. Es un cliché divertidísimo. Es más, yo recuerdo mucho una farsa no es de Padre de Familia, perdón, es de American Dad. Se llama Tearjerker, el episodio donde hacen una parodia de las películas de espías y del 007, y el personaje femenino se llama Sexpan to Come, que se puede traducir así como doble sentido sexual en camino. Y hacen parodia de esto, ¿no? Esta primer chica Bond se llama Honey Rider. Y el nombre Honey es como cariño, es miel, pero también es como decirle cariño, querida, Honey Rider. Y bueno, ella sale del mar, hay una escena en la que sale del mar en un traje de baño precioso y es hoy por hoy una de las más memorables de la historia de la saga, tanto así que este, Daniel Craig reactuó esa escena, la hizo, pero la hizo él. En vez de ser Úrsula Andrés, sale él del mar. No me acuerdo en cuál fue, no sé si es en Casino Royale o si es en Quantum. En una de las primeras hace esta escena. Y bueno, pues el satánico doctor no, a lo mejor sea muy difícil de vender a una generación más joven. Es una película de acción, pero de los años 60. Hay muchos elementos del cine de acción de esa época que ya no funcionan, sobre todo estamos ya mal acostumbrados a ver coreografías de peleas muy elaboradas, producto de una suerte de mestizaje con el cine hongkonés. Muchos coreógrafos del cine hongkonés se vinieron a Hollywood, entre ellos Jung Wo-ping, y crearon nuevas formas de mostrar peleas en el cine moderno, alejaron la cámara, ampliaron la toma, los actores tuvieron entrenamiento dedicado para poder hacerlas, y estamos en la época de John Wick, del Transportador, de Taken, que son largas coreografías, largas secuencias de acción. A lo mejor a lo mejor son imposibles en la vida real, pero ya estamos acostumbrados a ese tipo de acción. Y en estas películas ya no se ve, porque todavía peleaban a puñetazos, ni siquiera era como box, era como más realista y menos visual. También somos los hijos de Rambo, los hijos de los años 80, donde se tiran balas por kilos, y en esta época pues todavía
no se daba, todavía veíamos personas que disparaban pistolas y nunca se les acababan las balas, las pistolas no sonaban como escopetas, sonaban un poco menos dramático, entonces son detalles que a lo mejor a una generación más joven ya le aburren, pero si la vemos bien como lo que es, como un documento, como un testimonio histórico del cine, pues me parece que tiene mucho que rescatar. Voy a dejar aquí mi participación para dejar un poquito más de tema en mi segunda participación, sobre todo en lo que tiene que ver James Bond con nuestra generación y pues que eh, los diferentes elementos sociales que han jugado un papel importante en la creación de este personaje. Te devuelvo el micrófono, Fernando. ¿Qué opinas? ¿Crees que estoy loco o qué? Gracias, Paquito. No, de ninguna manera creo que estés loco. Me parece muy interesante varias cosas que mencionas que creo que son de resaltarse, principalmente la evolución que ha tenido el personaje de James Bond como hombre, como miembro del género masculino, ¿no? Por supuesto que el James Bond interpretado por Sean Connery era machista, era misógino, abofeteaba a una mujer, le daba una nalgada, le hacía un piropo grosero. Eh, y así era realmente. Era un personaje bastante caricaturesco, pero que reflejaba el machismo de los tiempos, cosa que contrasta impresionantemente con la última película de Daniel Craig llamada No Time to Die, en la que lo vemos al borde de las lágrimas, expresándole a una mujer cuánto la ama. Este eh, es totalmente, es impresionante, ¿no? Más de medio siglo después, ver cómo ha cambiado 007. Y también, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? De Daniel Craig fue en Casino Royale, en su primera película, en la que recrea esta toma que en Doctor No fue interpretada por Úrsula Andrés, esta toma en la que sale del mar, perdón, en la que esta toma en la que sale del mar luciendo hermosa, despampanante, y como en Casino Royale en el 2006, pues ahora es el hombre el que hace esta toma, ¿no? Ahora es el hombre al que se le permite ser sensual en una manera no, pues no, no tan ruda, ¿no? Sino que se le permite salir del mar en una toma sexy, ¿no? Lo cual pues era reservado para las mujeres en 1962. También otra cosa que me parece muy digna de rescatar es lo que mencionas de los enemigos de 007, pues las causas, las luchas, las peleas que la Gran Bretaña tuviera como tú dices, que reflejaban el espíritu de los tiempos. Podemos hablar la Unión Soviética, por supuesto, en los años 60 y 70, pero pues después fue el terrorismo, después incluso en la película de Skyfall, en la que dicen ya los enemigos ya no tienen nacionalidad, ya no tienen bandera, ya no tienen uniforme. Y en la película de Skyfall es el enemigo es un psicópata, un simple y sencillo psicópata. Entonces, pero en Doctor No, pues todavía tenemos esta cara de este villano con su guarida impresionante y esta organización internacional criminal llamada Spectre, que curiosamente el Bond de Daniel Craig la retomaría después de un pleito legal que hubo por ahí, pero sí me parece muy interesante lo que mencionas, que los enemigos de 007 pues siempre reflejan cuáles eran pues, las batallas, las peleas
que la Unión Soviética, perdón, que la Gran Bretaña estaba teniendo en esa época. Y otra cosa que quiero resaltar es el diseño de producción, que como bien mencionas, en muy buena medida en las películas de 007 se refleja en los escenarios que eligen, en los países exóticos, escenarios naturales o ciudades impresionantes, ¿no? Ciudades impactantes, pero siempre son pues maravillas, ¿no? Siempre son maravillas visuales, las locaciones que eligen para las películas de 007, pero no solo las maravillas visuales son las locaciones, también los sets, también el diseño de producción se caracterizaba, sobre todo en esta época, 60s y 70s, por ser magnificente y por lo general era llevado a cabo en la gran mayoría de las películas de los 60s y 70s por Ken Adam, un diseñador de producción que era un maestro y que creaba guaridas de villanos realmente espectaculares. Ken Adam hizo el diseño de producción de mi película favorita de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, la cual se caracteriza también por un diseño de producción despampanante. Y entonces Ken Adam creo yo que le dio a la franquicia de 007 también muy buena parte de su personalidad visual. La música, por supuesto, este tema, el tema principal de 007, compuesto por Monty Norman, que después pues ganaría dinero por regalías, por regalías por las películas de 007 durante décadas, por haber compuesto este tema de 007. Monty Norman hizo la música de Doctor No, eh, y pues la instrumentación, la orquestación también esta guitarra eléctrica que suena tocando el tema, con unos vientos impresionantes, ¿no? Trompetas, trombones, no sé si saxofones también, pero una música con unos metales impresionantes, y este tema que también se volvió icónico. Pero bueno, te devuelvo el micrófono. Paquito, ¿tienes comentarios finales que hacernos? Sí, Fernando, pues fíjate que me parece que es muy interesante y muy importante también comparar las primeras películas del 007, por ejemplo, Doctor No, con las películas más recientes, y hablábamos de Daniel Craig como un parteaguas. Y creo que es muy importante la escena de Casino Royale en la que Daniel Craig está con esta Vesper Lind debajo de la regadera y los dos están abrazados. Es una fragilidad emocional que no habíamos visto nunca en el personaje. Ha habido otros cambios. Roger Moore pues se hizo más bien payaso, más bien cómico. Tenemos a otro de mis favoritos, a Timothy Dalton, que él más bien como que se convirtió como en un vengador, como en un personaje más duro, como el tipo duro, el tipo más cercano a Charles Bronson, diría yo. Y luego vemos a este otro actor, a Pierce Brosnan, que yo creo que Pierce Brosnan también se merece su lugar, porque él encontró el equilibrio entre el personaje de Roger Moore y el de Timothy Dalton. Logró encontrar un equilibrio, logró ponerse lo suficientemente grave como para que lo tomáramos en serio y lo suficientemente payaso para que nos divirtiéramos con él y le perdonáramos alguna exageración. Pero cuando llega Daniel Craig a reconstruir el mito, esa escena de la bañera
nos está diciendo que los valores cambiaron y que el 007 ya no va a ser un personaje como el personaje que conocíamos. Y creo que fue para bien porque tuvo su propia saga de películas. Ya tuvimos, de hecho, varios programas en los que hablamos de las películas de Daniel Craig. En la temporada 3, episodio 4, hablamos de Casino Royale. En temporada 3, episodio 16 de Quantum y Skyfall. En la temporada 3, episodio 17, Spectre y No Time to Die. Que viendo ese panorama fue pues perdiendo calidad, fue de bajada, pero pues logró hacer su pentalogía de películas, su nuevo personaje. Y esto me lleva a preguntarme para dónde van a llevar esta saga de películas, para dónde va el 007. Porque se ha hablado de que castear un actor negro, como por ejemplo Idris Elba, un afrodescendiente, Idris Elba, cosa que me aterra porque Idris Elba, pobrecito, pero donde se para y echa a perder las franquicias. Yo no sé, es que no se me hace mal actor, pero donde quiera que él se pare, la franquicia se muere. Vean, le hace Star Trek, le hace The Office, o sea, donde se para Idris Elba siempre se te destruye todo. Y no por él, pero pues como que trae esa suerte, trae esa vibra. Y además, pues el 007 es un espía escocés y cambiar eso significa pues hacer algo nuevo, nada más, ¿para qué le pones el mismo nombre? También tenemos gente que dice que el nuevo espía va a ser una mujer, y no es que me moleste que sea una mujer, lo que pasa es que yo no le veo el caso. Podemos hacer películas de otros personajes que son hasta más interesantes, pero convertir al 007 en una mujer me resulta hasta antifeminista, porque es como decir que las mujeres aspiran a ser como los hombres, y se me hace bien estúpido. Si trataron de hacer una franquicia con un personaje femenino salido de estas, del 007, cuando hablemos de Pierce Brosnan, específicamente de No Time to Die, pues ya hablaremos de cómo Halle Berry tuvo la oportunidad y ella decidió no hacerlo. Podemos intentarlo. Está Salt. A mí me gustó mucho la película de Salt y es una mujer. En fin, no veo yo en qué le va a aportar al 007 cambiarlo de género, cambiarlo de color o cambiarlo de nacionalidad. Vamos a hacer que ahora James Bond es francés y pues, habrá que ver para dónde nos lleva el espíritu de los tiempos y podemos recuperar, entender y contrastar viendo todo lo que ha transcurrido a lo largo de estas 22 o 23 películas, ya no llevo la cuenta, sobre todo porque hay algunas que no cuentan en el canon. Este es el primero de varios episodios que vamos a dedicar a las películas clásicas. En esta ocasión hablamos de Doctor No, la que sigue es Desde Rusia con Amor, y así vamos a ir hasta donde nos dé la voluntad. A lo mejor alguna vez las películas las comprimimos en un solo episodio, porque no todas las películas del 007 tienen realmente mucha tela de donde cortar, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar hacer un episodio por cada película. Obviamente toda la saga de Daniel Craig ya pasó, así que no la vamos a repetir, pero aquí estaremos con los demás. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a todos los que nos escuchan, a los sospechosos comunes, a esas personas que han invertido su tiempo en escuchar este programa. Yo no monetizo este programa, bueno, ni yo ni Fernando, o sea, no monetizamos este programa porque no lo queremos hacer como una obligación, lo queremos hacer como un placer, pero en los analíticos y en las herramientas que nos da que nos da YouTube, he estado descubriendo que hay muchas personas que nos oyen y que no conocemos. Si usted ha llegado a este podcast porque se lo recomendó YouTube o porque se lo encontró de casualidad, pónganos un comentario. No es
para otra cosa, sino para saber que nos están escuchando, para escuchar opiniones, incluso opiniones contrarias a la nuestra, porque nosotros no planteamos que esta sea la verdad absoluta. Solo les pedimos que difieran de nosotros con respeto, del mismo modo en el que nosotros hablamos con respeto. Pero sí se vale decirnos que estamos, que no están de acuerdo con nosotros. Quiero agradecer a los que cada semana nos escuchan y hasta nos comentan, opinan, a Omar, a Abraham, a Briseidi, a todos ellos, a Fernando Rivero. Hay mucha gente que se comunica con nosotros y que nos pide capítulos y que nos dan ideas, y se los agradecemos mucho porque cedernos ese tiempo es un regalo maravilloso. Te devuelvo, ay, no, antes de devolverte el micrófono, quiero dedicar este episodio, como hago todas las semanas, a mi Junior Mario, que ahora tiene 5 meses de edad y está cada vez más grande y más precioso. Ahora sí, Fernando, te devuelvo el micrófono. ¡Ah! Se me olvidó de mi esposa, Carolina, sin quien esto sería de plano imposible. También, Carolina, muchas gracias. Eres nuestra productora ejecutiva de facto. Y ahora sí, ya, cumplido, te devuelvo el micrófono, Fernando. Gracias por la paciencia. No, gracias a ti, Paquito, por todos estos comentarios tan interesantes que haces y que pues que yo me gustaría cerrar rápidamente recapitulándolos un poquito. Lo que mencionas pues de estas como estas como aclamaciones de cierto sector del público cinematográfico que dicen, ¿por qué no hacen un James Bond afrodescendiente? ¿Por qué no hacen un James Bond mujer? Y es tan ridículo, pero tan ridículo cambiarle el sexo o la etnia a un personaje tan icónico que lleva tantas décadas existiendo de una cierta manera, que Barbara Broccoli ya definitivamente dijo, James Bond nunca será de otra etnia y nunca será mujer. ¿Por qué? Porque James Bond así es sus características. Él es un descendiente, él es un escocés descendiente de una familia de abolengo, con escudo de armas y toda la cosa. O sea, entonces no podría ser afrodescendiente. Y porque pues en esa época, en el siglo XVIII, siglo XIX, las familias escocesas de abolengo, pues desgraciadamente no eran afrodescendientes. Y James Bond, pues es un hombre. Entonces, Bárbara Broccoli ya dijo, eso no va a suceder, o sea, no tengan miedo, no, James Bond seguirá siendo James Bond, y lo que hizo fue como para darle cierto gusto a ese público que exigía un James Bond mujer o un James Bond de raza negra, fue hacer justamente en la última película de Daniel Craig, No Time to Die, justamente ya con James Bond retirado, darle el número 007 a una mujer afrodescendiente. Y justo llega ella y le dice, hola, James Bond, mucho gusto, yo soy la nueva 000, yo soy la nueva 007, soy mujer y soy afrodescendiente. Entonces, me pareció como un guiño hacia el público, ¿no? Como diciendo, bueno, querían su James Bond mujer y de raza negra, pues ahí está, ahí lo tienen, ahí la tienen. Pero no es James Bond, es otro personaje. Me pareció un buen guiño y me parece interesante que menciones al personaje de Halle Berry, del cual sí se habló mucho de que iban a hacer un spin-off, pero finalmente, como tú mencionas, ya no lo quiso hacer. Y también qué bueno que la mencionas, porque ella también hizo la toma que hace Úrsula Andrés en Doctor No saliendo del mar. Ella también hace esta toma con un bikini espectacular en esta película que nos mencionas, Die Another Day, la última película
Pierce Brosnan. Y por último, no quisiera despedir este primer capítulo de 007 sin hablar también sobre mi preferencia o para mí, como bien menciona Paquito, pues a nosotros nos tocó en la infancia Roger Moore y después en la pubertad nos tocó Timothy Dalton y en la adolescencia nos tocó Pierce Brosnan. Ian Fleming era primo de Christopher Lee. Y Christopher Lee llegó a decir en algún momento que el personaje que físicamente más se le parecía, no, y no solo físicamente, sino me pareció escuchar que en todos los sentidos Christopher Lee dijo que Pierce Brosnan era el actor que más le recordaba al personaje en el papel. Sin embargo, yo, así como Paquito ve el rostro de Sean Connery cuando piensa en James Bond, yo curiosamente veo la cara de Timothy Dalton. No solo porque fue la primera película que yo vi de 007, Licencia para Matar, con Timothy Dalton, sino porque después cuando empecé a leer los libros, esa es la vibra que me transmite. Además de George Lazenby, Timothy Dalton, esa es la vibra que me transmite, un hombre verdaderamente duro, o sea, que sí se enamora, porque Timothy Dalton sí se enamora, pero con un rostro verdaderamente unos ojos azules que de repente, o ojos claros, no azules como los de Daniel Craig, pero sí ojos claros, y pelo negro y un rostro duro, ¿no? Implacable. Ese es el James Bond que yo tengo en la mente. Pero bueno, ya me extendí demasiado, no me queda más que agradecer una vez más a todos los que nos están escuchando por brindarnos este tiempo, agradecerle a Paquito también por brindarnos este tiempo y todos sus comentarios y análisis. Por supuesto, un abrazo para nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos brinda el tiempo para llevar a cabo este programa, y a su hijo Mario Humberto, que algún día, ojalá, seguiremos haciendo este podcast cuando él tenga conciencia de que su papá está grabando un podcast sobre cine. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!